Él fue quien borró de tu ser todas tus maldades. Es quien sanó de tu cuerpo tus enfermedades. Oh, no olvide, alma mía, todas sus bondades. Oh, no olvide, alma mía, todas sus bondades. Oh, no olvide, alma mía, todas sus bondades. Bendice, alma mía, Jehová, ahora y siempre, pues Él te corona de bien y misericordia. También te sacó del abismo y de la miseria. Oh, bendiga, alma mía, todas sus bondades. Oh, no olvide, alma mía, todas sus bondades. Oh, no olvide, alma mía, todas sus bondades. Mateo 17:1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, hermanos, y los llevó aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Verso 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Quiero hablarles de un tema sencillo, pero significativo. Testigos presenciales. ¿Qué es un testigo? Es una persona que está presente en un acto o en una acción, con o sin intención de dar testimonio de lo que ha ocurrido. Alguien puede ir por la calle y puede ocurrir un accidente cerca de él y él ser testigo. De hecho, que muchos de esos testigos que han hablado están debajo de la tierra. Porque un maleante que vaya por la calle y le pegue un balazo a otro, lo mata, quiere matar también al que estaba viendo, porque ese es un testigo. Eso es ser testigo. Ver, oír y tener evidencias de lo que aconteció. Presencial es una persona
que presencia determinada o determinado acontecimiento que estuvo presente. Ustedes son testigos presenciales de este culto. No se lo contaron, no se lo van a contar. Usted va a contar lo que sintió hoy, mientras se alaba, mientras se canta, mientras se adora. Somos testigos de eso. Mientras se expone la palabra. Recientemente hablamos de la exposición de la palabra, del mandamiento. Y cuando se expone esa palabra, el pueblo es iluminado, alumbrado por la luz poderosa del Dios Altísimo. Eso es ser un testigo presencial. Estar en el hecho donde ocurrieron los acontecimientos. Bendito sea Dios. Todo cristiano, indiscutiblemente toda persona que sirve a Dios y que quiere agradarle y que quiere ser un instrumento útil en la tierra, no puede ser simplemente un oyente o un espectador. Un espectador es el que llega a un sitio a mirar y a oír, pero que no le interesa. Es un espectador. Hay mucho creyente que se congrega en diferentes templos, congregaciones, pero no pasan de ser espectadores. Porque hay algo importante que es lo que quiero que usted entienda y que pueda meter en su corazón y en su mente en esta ocasión. Que no puede haber un cristiano genuino, verdadero, si no tiene una experiencia clara y directa con Dios. De lo contrario, será alguien que le contaron. Y usted sabe que cuando a alguien le cuentan algo, siempre o le quitan o le inventan, o le ponen más. No es igual que usted estar viendo. Yo he oído mucho de ese terremoto que hubo acá hace ya como 40 años o 30 años, no sé. Pero unos cuentan una historia, otros cuentan otra y otros otra y no se ponen de acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque en cada lugar no se sintió igual y muchos no vieron nada, solo les contaron. Cuando uno está dentro de una congregación y solo mira que otro está siendo bendecido, que la presencia de Dios se está moviendo en él, pero en esa otra persona no pasa nada, entonces sencillamente es un espectador, es un visitante. Así lleve años asistiendo, pero mientras Dios no tenga un encuentro real con él, la presencia de Dios lo sature, lo impacte en su espíritu, en su alma, será un creyente nominal, un creyente medio. Será un creyente que se arrodilla a orar y se queda dormido, o se queda viendo al que ora, pero él no puede orar. Ese tipo de cristianos no pueden permanecer dentro del camino. Tarde o temprano viene una tempestad, viene una tormenta, viene un ataque, viene una tentación de parte del infierno y se los arrastra, porque no tienen consistencia. Eso es lo que dice el capítulo 7 de Mateo también, hablando de aquel que oye la palabra,
Pero el que oye la palabra y la pone por obra, la pone en práctica, le compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, soplaron vientos, vinieron ríos, golpearon aquella casa con ímpetu, con fuerza, con furia. La casa no cayó. Y no cayó porque estaba fundada, edificada sobre la roca. Pero también dice, aquel que oye, y de esos es que me refiero. Usted que me escucha ya en cualquier continente, si usted es un creyente espectador, que no tiene compromisos con Dios, que no le interesa la vida cristiana, que va porque va su padre o su madre o su hermano o su tío, o porque lo llevan, pero que no ha tenido una experiencia con Dios, porque no la ha buscado, usted será uno de los que voy a mencionar. La palabra dice, y aquel que oye la palabra y no la obedece, no la pone por obra, es semejante al hombre que edificó su casa sobre la arena, sobre una playa. De esas casas que hacen los bañistas cuando van, son andamios, eso no son casas. Pero eso es lo que está diciendo la palabra. Viene la tormenta, viene el viento, viene la lluvia, viene el golpe y se la llevó. Quedó desbaratada porque no tenía consistencia. Aparentemente era una casa, pero no era cierto. Yo no sé si alguien le ha dicho a usted, aparentemente usted es un cristiano, pero no es cierto. Su testimonio no le sirve. Los materiales de su testimonio no tienen consistencia. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Lo bueno de la iglesia, de la obra, de la escuela de enseñanza cristiana en una congregación donde se enseña la palabra, es que la palabra siempre nos va a confrontar y nos va a llamar a vivir una vida diferente, una vida distinta a la del mundo, una vida totalmente contraria a lo que vivimos antes. Para poder lograr, porque estará usted pensando, ¿y cómo logro yo? ¿Y cómo hago yo, pastor? ¿Qué hago? Tiene que buscar una experiencia con el Señor. Que Dios lo marque. Que Dios lo impacte. Mire, cuando los discípulos que anduvieron con el Señor 3 años y medio, eran unos cobardones. Usted lo puede leer en cualquier parte de los evangelios, donde aparecen cobardes, dormilones, miedosos, materialistas. Lo que esperaban era que el Señor fuera el gobernante de la tierra, para que alguno de esos fuera alcalde, o fuera gobernador, o fuera por lo menos policía. Eso era lo que esperaban. Ellos no esperaban un reino eterno, esperaban un reino en la tierra. Y no solo ellos, el mundo. Por eso el mundo los rechazó, porque decían, de Nazaret, un pueblucho, ¿saldrá algo bueno? Alabado sea Dios. ¿Saldrá algo que sirva, que valga? No, ellos esperaban a un Mesías de una metrópoli y lo esperaban con otras expectativas y perspectivas y con otros
lineamientos políticos, religiosos, materialistas, pero cuando vieron al Señor y vieron la presentación de su mensaje, lo rechazaron. La Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Gloria a Dios por eso, porque también dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entre esos estaba usted y estoy yo, entre los que le recibimos, entre los que creemos en su nombre, entre los que sabemos que en Él está el poder para cambiar al hombre, para transformarlo. A su nombre sea la gloria. ¿De qué manera entonces una persona puede llegar a ser un testigo? Se lo quiero mostrar por la palabra en unos minutos más adelante. Porque es exclusivamente, únicamente, teniendo un encuentro con la presencia de Dios, que su vida va a ser diferente. De lo contrario, no lo será. Y si es hijo de familia, le pueden dar palo, lo pueden sancionar, lo pueden disciplinar, le pueden decir lo que le digan, y será siempre el mismo bulto de carne, porque no lo cambia su papá. A usted no lo cambia su papá, ni su tío, ni su abuelo, ni su nieto, ni su suegra, ni su yerno. A usted y a mí nos cambia el Señor. Es Él con su poder, pero hay que tener un encuentro real con Él. Es lo que acabamos de leer. El Señor le dijo a Pedro, Juan y Jacobo, vamos. Y hay una pregunta que cualquiera tiene derecho de hacerse. ¿Y por qué no invitó a los otros? ¿Y por qué no se llevó a los otros? Porque seguro que se iba a ir Judas también. Iba a subir allí con Tacuchi, hermano. Seguro que se iban a ir unos que no necesitaban entrar. Se llevó a 3 y lo subió a un monte, y estando allí, él sabía lo que iba a suceder. Ellos no sabían. Ellos llegaron allí, y estando allí, estaban cansados de sueño. Dice la palabra, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Dios. Porque allí sucedió algo extraordinario. Aleluya. Él se transfiguró, se transformó delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Una experiencia tremenda, porque ellos lo miraban como cualquier hombre, como un maestro. Otros creían que era un profeta, otros que era un profeta del Antiguo Testamento, había resucitado, y los que creían en la reencarnación y en todas esas pamplinadas heréticas pensaban que era un reencarnado, saber de quién. Equivocados completamente. Pero según los discípulos que andaban con él, pensaban que era el maestro. Señor, solo por revelación de Dios. Pero ese día cambió la expectativa, la apreciación, el concepto, cambió todo. Porque nunca lo habían visto como lo vieron ese día.
se transfiguró. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos, su ropa se hizo tan blanca como la luz. Es decir, resplandecía lo blanco de su ropaje. Aleluya. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Fue una revelación, una visión poderosa. Desconectados totalmente de la tierra. Y vieron que él hablaba con aquellos personajes que ellos habían escuchado, que habían oído y que habían leído de quién era Moisés, quién era Elías. Alabado sea el Señor. Pero tampoco habían tenido una experiencia de esa talla, de ese tamaño. Gloria al Señor. Y dice el verso 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ellos están metidos en un lugar donde la gloria de Dios se manifestó y donde hay una presencia extraordinaria y donde están oyendo voces que nunca habían oído y donde oyen que el Padre eterno desde el cielo dice: este es mi Hijo amado. Ahí está Jesús de Nazaret, mi Hijo amado. En él tengo complacencia, a él oíd, escuchen su voz. Una experiencia tremenda, hermano. Tremenda experiencia. Dice el verso 6 que al oír los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. No era para menos. Esa es una experiencia. Porque cuando ellos ven esto, porque están viendo y oyendo. Y esos son los elementos para ser testigo de cualquier cosa. A usted le pueden contar, pero no es igual que usted diga: yo vi, yo oí. No un chisme, no, escuché lo que sucedió allá. Soy testigo. Ellos tuvieron gran miedo, gran temor. Y me gusta esto, hermano. Gloria al Señor. Porque al oír esto, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Cuando hay un impacto divino entre Dios, su presencia, y el hombre es carne, el hombre es materia, el hombre es frágil, el hombre no resiste. Por eso es que usted ni yo podemos ver ángeles, porque son personajes no para adorarlos, son personajes mensajeros que están al servicio de Dios y de la iglesia, pero no los podemos ver. El ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defiende, pero nunca vemos dónde está, pero nos está defendiendo. Aleluya, gloria a Dios. Les conté en una ocasión la historia, el testimonio, porque fue algo real. En un pueblo de un país de Sudamérica se estaba abriendo una iglesia en un pueblo donde había una persecución terrible, hermano, a muerte. Y allí se había pagado mucho dinero
para que mataran a ese hombre que andaba predicando por ahí en las calles. Se confabuló el religioso sotanudo del pueblo para hacerle daño. Y llegaron de noche a la habitación. Él tenía una habitación que tenía una puerta hacia la calle. Y llegaron en la noche a hacerle daño. El curandero del pueblo había mandado en 3 caballos estos hombres para que lo subieran en un caballo y lo tiraran de un puente que había a la salida del pueblo y en un abismo para eliminarlo. Pero cuando ellos llegaron, vieron que habían unos guardias frente a la puerta donde vivía, donde dormía, donde pasaba la noche aquel hombre. Y cuando los vieron, salieron huyendo. Y fueron y le dijeron al que los había enviado, y les dijo: cobardes, tienen que volver, vayan otra vez. ¿No están viendo ustedes alucinaciones? Vuelvan otra vez. Y volvieron, y ahí estaban hombres armados al frente de la puerta. Salieron huyendo otra vez. A la otra noche igual. Estuvieron investigando y investigando y no daban, ni dieron nunca, ni supieron de dónde aparecían esos hombres armados cuidando la puerta del cuarto donde vivía ese hombre que iba a levantar una iglesia allí. De esos milagros son innumerables, porque Dios tiene en la tierra instrumentos invisibles para cuidar, para pelear, para guardar, para sacar espada, para defender a sus hijos, a su pueblo. Por eso, hermano, cuando usted se va a morir, el día que usted se vaya a morir o me vaya a morir yo, no importa que esté rodeado de quien esté rodeado, ese día se muere. Pero mientras no sea ese día que Dios disponga, no hay quien le arranque un cabello de su cabeza. Poder en la sangre de Cristo, porque Dios tiene el poder. Esto lo necesitaban ellos. Se postraron en tierra llenos de terror de lo que estaban oyendo, porque oyeron esa voz y vieron cómo se transfiguró, cómo se volvieron las ropas del Señor, cómo su rostro brillaba como el sol. Esas son experiencias. Y mire, hermano, allí tirados en el suelo, el Señor se tuvo que acercar. Dice el verso 7, Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Da risa, hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo he visto gente endurecida que el día que las ha agarrado el Señor lloran ¿Cómo? Mejor me digo cómo. Alabado sea Dios, porque el poder de Dios penetra, se mete en lo profundo de nuestro ser y nos desbarata, nos deshace. Aleluya. No podemos resistir la presencia de Dios, pero el Señor los agarra, los sacude, los levanta y le dice: no tengan miedo, aquí estamos. Qué tremendo. Pero ya con esa experiencia, hermano, mire lo que dice el apóstol Pedro en la segunda epístola. Alabado sea el Señor. Segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 16. Esto sucedió, esto se escribió
aproximadamente 30 años después de haber acontecido esto. 30 años después, Pedro está escribiendo esta epístola y contando. Oiga lo que contaba. Oiga el testimonio. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto. ¿Con qué? Con nuestros propios ojos. ¿Qué fue lo que vieron? Su majestad. Ya no era el maestro. Algunos están buscando, eso está cerca de Apocalipsis. El capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro, versículo 16. Márquelo ahí en su Biblia y lo lee en su casa para que usted se dé cuenta. Ese es el testimonio que alguien 30 años después está contando. Porque fueron marcados, impactados. Hay cosas naturales, materiales en la tierra, en la vida, que lo marcan a usted, que nos han marcado. Cosas que nos marcaron en la niñez, en la adolescencia, en la juventud. Y son marcas que están allí, casi imborrables. El Señor sanó las heridas, sanó esas llagas, sanó todo eso, pero no podemos, nos marcó la vida. Pero cuando el impacto de Dios, la presencia de Dios viene para marcar, no como hacen las fieras su territorio, sino marcar el corazón, marcar la vida de una persona. Esto es insustituible. Esto no se lo puede quitar nadie. Lo que usted ha visto y ha oído, y no solamente ha visto, porque aquí no solo vieron y oyeron, sintieron. Una cosa es que usted tenga la teoría del fuego, que el fuego quema y que cuidado se quema, y otra cosa es que meta una mano allá cuando está la hoguera encendida, la estufa encendida, mete una mano. Ojalá mañana a ver si sabe que sí quema. La presencia de Dios quema, hermano. Quema. Es poder. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Fuego que consume, que quema. Aleluya. Gloria a Dios. Sigo leyendo. Vimos con nuestros propios ojos su majestad. Está diciendo, no me contaron esto, no nos contaron. Y no fui yo solo, fue Juan y Jacobo conmigo. Y subió allí el Señor y nosotros vimos. Y continúa diciendo, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y mire, hermano, como dice el verso 18. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo. Ve qué tremendo, hermano. Eso no es un simple sueño por ahí cuando se comen frijoles ya antes de acostarse. No, esta es una revelación poderosa. Allí se vio, se oyó y se sintió. Y eso es una marca. Alabado sea Dios. Oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Yo recuerdo cuando estaba niño,
dentro de una finca ganadera donde nos formaron a nosotros. Y cuando se iba a marcar un toro, un becerro, una vaca, se amarraba y se metía la marca en el fuego. Y cuando estaba el rojo vivo, se sacaba esa marca y se cuadraba y se le ponía sobre una de las piernas en la parte trasera del animal. Y cuando esa marca caía, solo se oía el hervor del pelo y del cuero que se quemaba. Y ese animal pegaba un salto, hermano, había que abrirle paso. Esa marca no se le volvía a borrar. Cambiaba de pelo si quería cambiar de pelo, cambiaba de cuero, pero ahí estaba la marca. ¿Y cuál era la marca? Las iniciales de su dueño. Alguien se la robaba y se la llevaba, y por esa marca la detectaban. Decían, ese toro lo vi yo en tal parte, tiene las iniciales suyas, y allá lo iban a buscar. Para borrarlo tenían que matarlo y comérselo antes que llegara el dueño. Pero esas son marcas. Eso necesita el verdadero cristiano. No necesita religiones, palmaditas en la espalda. No necesita que le cuente un sueño. Fíjese que yo lo vi a usted sentado, ya casi en un trono. No, ¿eso para qué? Más bien dígale, cuídese porque yo lo vi cerquita del infierno, para que coja coraje y coja consistencia de soldado. Alabado sea Dios. Hermano, eso necesita el verdadero cristiano. Ser marcado por Dios. Que sienta, que oiga y que vea. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Y esto es lo que yo encuentro, lo que les iba a decir al comienzo. En Lucas 24, 49, encontramos en la palabra lo siguiente. El Señor les da una promesa a estos hombres y a la iglesia. Capítulo 24, versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, Oiga esto. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Lo que les estaba diciendo de los discípulos, que ellos anduvieron con el Señor, hicieron de todo. Lo negaron, y no solamente lo negaron, lo maldijeron. Hicieron con su lengua y con su mente lo que les dio la gana, porque eran carnudos. Diga amén. No se asuste. Si usted es carnudo, puede volverse espiritual. Eran bultos de carne, hermano. Carnudos. Pero ¿cuándo terminó eso? Cuando el Señor les promete, les habla una promesa y les dice: quédense en Jerusalén, no vayan a salir a predicar, no se vayan de ahí hasta que seáis investidos. Y aquí me gusta mucho este término, porque dice la promesa del Padre. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros.
pero quedaos en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. O sea, no es una cuestión, ay, yo estoy viendo allá la bendición, no, sobre mí. Cuando la bendición, la presencia de Dios desciende sobre una persona, es imposible que esa persona vuelva a hacer lo mismo. Nunca, hermano. Nunca. Esa experiencia lo va a marcar. Esa experiencia lo va a convertir de las tinieblas a la luz y lo va a convertir de ser un pagano en un cristiano. A Dios sea la gloria. Sigamos viendo en el capítulo 1 del libro de los Hechos, el versículo 4 del capítulo 1 dice: y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. O sea, lo que yo ya les había hablado. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que yo ya les había dicho, que venía la promesa sobre ustedes, pero tienen que estarse en Jerusalén hasta que seáis investidos, hasta que ese poder venga sobre vosotros. Y entonces en el capítulo 2 del libro de los Hechos encontramos el cumplimiento de esa promesa, la manifestación de esa promesa, el sellamiento, la marca con el fuego divino en el alma, el corazón, el espíritu de aquellos hombres cobardes, carnudotes. Se agarraban a pelear entre ellos. Eran 12, sacando el diablo que estaba ahí también. Eran 11 carnudos. Se agarraban a pelear. El uno peleaba, peleándose puestos dentro de los 11, descartando al que entregó al Señor. Era una pelea, una controversia. Y el Señor los reprendía, les hablaba. En una ocasión le dijo: mire, los jefes de las naciones se pelean por puestos, por posiciones, por quién es el más grande, por quién es el grande y quién es el pequeño. Pero entre vosotros no será así. Aquí el que quiera ser grande será el pequeño. El que quiera que le sirvan será el servidor de todos. Qué tremendo, hermano. Porque eso es lo que dice la palabra: el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Tarde o temprano, de la manera que menos piensa, va a ser doblegada su carne. A Dios sea la gloria, hermano. Levante sus manos y alabe. Aleluya. Mire qué tremendo. Porque estos hombres, como eran, y a veces dice la gente: ay, gracias a Dios, como Dios usa a fulana, a fulano, como Dios lo ha levantado, como Dios ha levantado a la hermana, el hermano, en medio de todo. Y yo lo conozco. No es que sea la gran cosa. Por eso es que Dios nos usa, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. A pesar de lo que usted es, Dios lo usa. Dios le habla. A pesar de la pereza que tiene para buscar a Dios,
Dios le habla, le sigue mostrando, le sigue hablando. A pesar de la carnalidad, Dios le sigue hablando. Aleluya. Bendito su nombre por siempre. Y eso es lo que ocurrió aquel día que le voy a leer. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lo que el Señor les había dicho. El Señor les había dicho: quédense en Jerusalén, oren, ayunen, porque viene el poder de Dios sobre ustedes. Porque el poder de Dios, que va a cambiar el rumbo, la ruta de la vida de una persona, no tiene que ser un pringuecito, una gotita. No, el día que Dios lo agarre a usted, se va a acordar de mí. Aleluya. Gloria a Dios. Tuvimos en otros tiempos, hermanos, gente que eran llenos del poder de Dios en un culto y que al otro día estaban en problemas para irse a los trabajos, porque se iban al trabajo y cuando llegaban allá saludaban y no decían buenos días, sino aleluya, gloria a Dios. Y cuando decían aleluya, gloria a Dios, salían danzando en el espíritu ahí en la empresa y todo el mundo a correr y asustados. ¿Qué le pasó? Este se enloqueció. Y tan así que aquel sargento que les he contado, lo llevaron a exámenes psicológicos, psiquiátricos, a un lado y otro. Y cuando le preguntaban: ¿y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Es cierto que usted dice que no es de este mundo? Así es, no soy de este mundo, soy del reino celestial. Y empezaba a predicar y descendía la gloria de Dios. Lo mandaban sacar de ahí y lo llevaban a otra parte. Al final, el jefe de personal se unió con un psicólogo para ver cómo lo controlaban. Y él dijo: definitivamente. Le hice una entrevista y él dice que no es de este mundo. Está loco. Y él dice que su cédula y su ciudadanía no es de la tierra. Dios santo, ese hombre está loco. Dice que su ciudadanía está en los cielos y que tiene una casa en una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén. Le voy a firmar la suspensión definitiva. Jubilado salió de allí, jubilado por loco, y es un tremendo predicador. El Señor lo marcó. Eso no lo puede entender el hombre natural. No entiende las cosas que son del Espíritu, porque las cosas que son del Espíritu se tienen que discernir espiritualmente, y la carne no puede entender las cosas del Espíritu. Por eso es que para el pecador, para el creyente frío, apático, todo lo que se hace en un templo es locura. Sí, hermano, es una locura. Es una locura que usted llegue un martes y que todavía aparezca el jueves en la mañana diciendo que va a ir al culto. Y no fue el martes. Y otra vez para allá. Eso es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan es poder de Dios. Es bendición, es victoria. A Dios sea la gloria. Aleluya. Fueron todos llenos, dice el verso 4, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Gloria al Señor. A partir
a partir de ese día, a partir de esa hora, esos hombres dejaron de ser cobardes, dejaron de ser carnudos, dejaron de estar en niñerías peleando el uno contra el otro, peleándose puestos de diáconos, peleando el uno contra el otro porque a él lo pusieron de líder de caballeros y a mí no me pusieron. ¿Sabe qué tiene que hacer? Humillarse delante de Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando sea tiempo. Gloria a Dios para siempre. No se preocupe de puestos. Preocúpese de su salvación, de su alma. Preocúpese de ser lleno del Espíritu Santo. A partir de ese día, hermano, aquellos cobardones que se escondieron y que negaron a Cristo, ahora estaban poniendo la cara frente a reyes, frente a gobernantes, frente a la cúpula religiosa de los fariseos y saduceos. Los metían, los agarraban a palo, los metían a la cárcel, los revolcaban, los anunciaban que los iban a matar y aparecían otra vez en la calle predicando, en las sinagogas, se metían a los templos de los romanos y de los fariseos, de los judíos, se metían donde fuera a predicar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos habían visto con sus propios ojos. Gloria al Señor. Habían visto muchas cosas como están escritas acá en el capítulo 4 del libro de los Hechos, verso 20. Dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y hermano, lo que hemos visto y oído nosotros, y hablo por mí, lo que he visto y he oído de Dios, y he visto que Dios ha hecho con mi vida y con la obra de Dios en todos los años de servicio, yo se lo puedo mostrar que está escrito en el Salmo número 40. Le voy a mostrar un verso por lo menos, para que usted compruebe qué ha visto usted, qué sabe usted. Gloria a Dios. ¿Qué puede decir usted del Señor? ¿Qué puede testificar usted, hermano, hermana, joven, señorita, caballero? ¿Qué puede testificar usted a sus compañeros de trabajo que Dios ha hecho con usted? Solamente le dice: yo voy a una iglesia ahí, de vez en cuando me echo mis dormidas ahí. No, usted testifique lo que Dios ha hecho con usted. Y no solamente testifique, demuéstrelo. Demuéstrelo con hechos. Demuestre que ha cambiado. Demuestre que ya no es un niño con 50 años. Dice la palabra: cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño. Pero cuando ya dejé de ser niño y llegué a hombre, a grande, ahora hablo como hombre. Hay gente con cara de adultos, pero son niños. Si alguien no los saluda, se ponen a llorar o dan la vuelta y se enfurecen porque otro. Usted no viva de eso, hermano. Gracias a Dios que ahorita en este tiempo pues no se puede uno ni saludar muy bien. Para muchos es un remedio. Gloria al Señor. Para los que viven de palmaditas y de saluditos, ¿no? Si alguien lo saluda y si alguien le da una palmada, si en la espalda, si alguien le da un abrazo, ahí de repente dele gloria a Dios, pero eso no está escrito, eso no, el Señor no nos llamó para eso. Porque déjeme decirle que no somos un convento, somos un ejército. ¿Cuántos saben que son soldados de verdad?
Aleluya. Mire lo que está escrito en el verso 5 del Salmo número 40. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas. ¿Cuáles son? Tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Ha aumentado el Señor sus maravillas, sus milagros, prodigios. Todos nosotros somos un milagro andando. Pero aparte de eso, vemos milagros en todas las áreas de nuestra vida. Gloria al Señor, milagros en lo físico, milagros de sanidades, milagros en lo económico, milagros con las puertas que se abren, milagros de defensa, milagros de provisión. Los ojos de Dios están puestos sobre sus hijos. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo, y el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Son innumerables los milagros, las maravillas, los prodigios, la provisión. Si a alguno de ustedes se le llega a pasar un día sin comer, véngase al mediodía aquí, va a encontrar almuerzo. Pero no viene porque tiene que comer. Porque Dios no lo ha dejado. Y no importa lo que venga sobre la tierra y lo que anuncie el mundo y lo que anuncie, el uno anuncia una cosa, el otro anuncia otra. Deje que anuncie el hombre mundano para el mundano. Dios tiene un anuncio que es su palabra. El enemigo vendrá como río, pero Jehová, el Espíritu de Jehová, levantará bandera. Póngase de pie, hermano. Alabado sea Dios.